Un padre en la India invitó a cenar al hombre que, según él, había violado a su niña de 14 años de edad y primero lo torturó para luego matarlo. Vinod Kumar, de 36 años, le habría dicho a la policía en Nueva Delhi que les quemó los genitales al hombre utilizando unas pinzas de asado antes de estrangularlo. La víctima, un vendedor de insumos médicos, vivía en su propio barrio y cuando lo invitó a cenar le sirvió, además de una cena, una bebida con veneno. Después lo amordazó con una sábana antes de comenzar la tortura. En CNN no hemos podido contactar a Kumar o su abogado y la policía todavía espera los resultados de la autopsia del cadáver. En el 2012 los fiscales no encausaron a otro padre que había matado al presunto abusador de su hija. La pregunta para que acudan en estos momentos a las redes sociales y participen del programa, también estamos, recuerden, en Twitter e Instagram por @MercedesCNN. ¿Cómo crees que se puede evitar que un padre de familia tome la justicia en sus manos, aun cuando el dolor sea muy grande? Vamos a analizar este tema con la ayuda de Irania Luzardo, editora de The Huffington Post, que nos acompaña vía Skype desde Miami, y Javier Elhague, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, quien se encuentra en nuestros estudios en Nueva York. Bienvenidos ambos. Irania Luzardo, comenzamos con usted. Constantemente nos llegan noticias de la India donde mujeres son violentadas, a veces son violadas en grupo, sus violaciones a veces también quedan impunes, la gente pues trata de buscar justicia, se hacen manifestaciones. Sin embargo, este padre ha dicho ojo por ojo, diente por diente, ahora está detenido. ¿Se puede, Irania, se puede juzgar basado en la cultura occidental? Bueno, hagamos de perder a Irania, vamos a pasar entonces con Irania, la tenemos ahí. Espero que me hayas escuchado. La pregunta era si podemos nosotros, basado en la cultura occidental, pues juzgar los crímenes que suceden en la India. Bien, vamos a Nueva York. Javier Elhague, vamos a guardarle esa pregunta a Irania. Usted que lidera una fundación de derechos humanos, ¿qué tipo de estadísticas maneja sobre la violencia contra las mujeres en la India? Mire, de acuerdo a los datos que se publican en India, primero hay que anotar que son datos que se underreporting, ¿no? O sea, pasan menos información sobre violaciones que lo que se produce en sociedades más abiertas, donde estos temas se discuten más en público. Para dar un número concreto, solamente 1.8 de cada 1000 casos de violación, por cada 1000 personas, 1.8 personas reportan que han sido violadas en India. Sin embargo, por ejemplo, en Noruega el número es 20 personas por cada 1000, en Suecia es 60 personas por cada 1000, en Estados Unidos es 26 personas por cada 1000. Quiere decir que hay muy poco reporte sobre violaciones en India. Sin embargo, a pesar de que solo se reportan 1.8 por cada 1000 violaciones, en el 2012 hubieron casi 25.000 violaciones reportadas en la India. Eso tiene que ver con el hecho de que India es uno de los países más poblados del mundo, el segundo más poblado del mundo, con 1.200 millones de habitantes, ¿no? Entonces, esos son más o menos los números. Y no es solamente India, en esa región, Pakistán, Sri Lanka, Afganistán, en esa región del sur de Asia, el trato contra las mujeres culturalmente tiende a asociar los crímenes del honor, que incluyen asesinatos o violación contra la mujer, ¿no? Entonces, en el caso actual del que estamos hablando aquí, es una de las respuestas, esta respuesta del ojo por ojo, diente por diente, e increíblemente en una sociedad como la India, es menos peor que otras respuestas que se dan, por ejemplo, en las zonas rurales, donde cuando se viola a una niña, como a esta niña de 14 años, cuando hay ese tipo de violación, consejos comunales, denominados panchayat, tienden a administrar justicia de manera brutal. No solamente que ordenan, por decir, en vez de ordenar el asesinato o el ojo por ojo, diente por diente contra el violador, lo que hacen es un ojo diente por diente contra la familia del violador o contra la tribu del violador, es decir, mujeres inocentes de la otra tribu, muy fuerte, de la otra familia, terminan siendo violadas por varias personas, gang rapes, ¿no? Qué o incluso fuerte. asesinadas, ¿no? Bien.
Bien, vamos a regresar con Irania. Irania, espero que hayas estado escuchando esta plática y la pregunta que te tenía preparada era la siguiente. ¿Piensas que se puede juzgar dentro de lo que es la óptica nuestra occidental lo que sucede en países de Asia, lo que sucede en ese caso en la India, dentro de una cultura mucho más cerrada? No, bueno, yo creo que no se puede juzgar solamente desde la cultura occidental, se tiene que ver desde un punto de vista humano y punto, porque en Occidente no estamos ajenos a que este tipo de situaciones pasen. Y como bien decía el experto, la única diferencia es que probablemente en India, especialmente, es uno de los países en la parte asiática donde menos denuncias existen en comparación con la gran cantidad de población que tiene. Tenemos que ver que es decir, entre Occidente y lo que está pasando en Asia o en Medio Oriente o en cualquier otro lugar. No podemos verlo así porque estamos hablando además de una cultura milenaria, de una cultura patriarcal, donde ser mujer, donde ya nacer siendo una niña, ya de por sí implica un castigo. Hay una cosa que hay que destacar, la sociedad india, y el que ha visitado India, yo como periodista he estado en India y he tenido el acceso a conocer cómo vive la mujer india. Es contradictorio porque por una parte vemos una sociedad que ha comenzado, en comparación con otros países de Asia, a insertar a la mujer laboralmente, profesionalmente, incluso políticamente, pero todavía a nivel familiar, a ese nivel íntimo y especialmente en estas zonas rurales, existen tradiciones que aunque las leyes digan una cosa, están tan arraigadas en la familia, en el comportamiento social e incluso en el mismo comportamiento de las mujeres que a veces aceptan las situaciones. ¿Por qué este hombre toma la justicia en la mano? Bueno, hay otros factores, mucho más de análisis, entre ellos desde el punto de vista legal, de por qué la participación del gobierno, la participación de las autoridades es tan mínima en comparación con la cantidad de delitos que suceden de este tipo y por qué la gente decide no reportarlos. Bien, bien. Y señor Elaje, ya dijimos que en otro caso parecido, en el 2012, la Fiscalía no presentó cargos contra el padre que mató al presunto abusador de su hija. ¿Cómo ve este caso? ¿Acabará en la impunidad este asesinato como han quedado tantas otras violaciones sexuales contra mujeres y niñas en la India? Mire, es interesante porque de nuevo el padre aquí ha jugado el rol que debería jugar el Estado, es decir, el Estado es quien debe tratar de prevenir este tipo de crímenes, es decir, la violación, y a su vez debe tratar de, una vez ocurren, investigar imparcialmente, enjuiciar y castigar al violador, ¿no? Debido a que se teme más bien que el Estado no va a ser eficaz en esta acción y debido a este aspecto de honor que está relacionado con este tipo de crímenes, específicamente con la violación de una mujer, el padre decide tomar la justicia por sus propias manos y corresponde, por supuesto, ahora que el Estado indio, que es obviamente signatario de la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Estado indio lleve adelante el juicio de el padre ahora, ¿no? El padre se ha convertido en un criminal porque él no tiene esa potestad de hacer justicia por su propia mano. Entonces, para que se cumpla verdaderamente un régimen en el cual se castiga a los violadores de manera apropiada, el padre tiene que ser juzgado. Puede ser el hecho de que estaba actuando con la motivación de vengar el crimen contra su hija, puede significar una atenuante en cuanto a la pena que él reciba. Sin embargo, él ha cometido un homicidio y por tanto el Estado indio está obligado a juzgarlo, ¿no? Así es. Hay un refrán en inglés que dice two wrongs don't make a right, o sea, dos cosas mal hechas no acaban, no equivalen a una bien hecha, y ese es este caso. Gracias, Irania Luzardo del Huffington Post, Javier Elaje, muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerlos en el programa. Vamos ahora con sus opiniones. ¿Qué creen de lo que ha hecho este padre? Tenemos decenas y decenas de comentarios. Nos dice Daniel Trelú: nadie puede hacer justicia por su propia mano, no midió las consecuencias. Muy bien hecho, piensa Anita Di Giacomo. Jesús Satli: si aún es un supuesto culpable, no debió de haber hecho lo que hizo, pero el hombre al cual castró, si era responsable, entiendo sus razones y como padre de familia cualquiera lo haría por el mismo dolor y coraje.
Son algunos de las decenas y decenas de comentarios que hemos recibido sobre este tema.